Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema del sistema digestivo. El equipo está conformado por David Castañeda, Emilia Sánchez, Tere Talamante, Okane Wong y su servidora Yudaki Mancinas. Primero les voy a hablar de lo que son los segmentos del intestino primitivo. Como consecuencia de lo que es el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción de lo que es el endodermo que deriva de la gastrulación se va a incorporar al embrión para formar lo que es el intestino primitivo. Lo que es el saco vitelino, que aquí se puede observar, y el alantoides van a permanecer fuera de lo que es el embrión. El intestino anterior y el intestino posterior van a corresponder a sacos ciegos que van a estar formados por lo que es el intestino primitivo, en las regiones que son la cefálica y la caudal. Y en la región central, el intestino medio va a mantener lo que es su comunicación con el saco vitelino por medio de lo que es el conducto vitelino o pedículo vitelino, que se pueden observar aquí en la imagen. El desarrollo del intestino primitivo y sus derivados generalmente se van a analizar en 4 secciones, que va a ser el intestino faríngeo o faringe, que este se va a extender desde lo que es la membrana orofaringea hasta lo que es el divertículo respiratorio y va a formar parte de lo que es el intestino anterior. Esta sección es en particular importante para lo que es el desarrollo de la cabeza y el cuello. También tenemos la segunda sección, que es el resto del intestino anterior, que este se va a ubicar en una posición caudal a lo que es el tubo faríngeo y se va a extender a lo que es la invaginación hepática. La tercera sección va a ser el intestino medio, que este va a iniciar en un punto caudal a lo que es la llama hepática y se va a extender a lo que es el sitio, hasta lo que es el sitio de unión de los 2/3 derechos y del tercio izquierdo de lo que es el colon transverso ya en el adulto. Y la cuarta sección va a ser el intestino posterior. Este se va a extender desde lo que es el tercer tercio izquierdo de lo que es el colon transverso hasta lo que es la membrana cloacal. El endodermo pues va a formar lo que es el revestimiento epitelial del tubo digestivo y va a dar origen a lo que son las células específicas que van a venir siendo el parenquima de las glándulas, como son en los hepatocitos, las células exócrinas y las endócrinas de lo que es el páncreas. Y el mesodermo visceral va a dar origen a lo que es el estroma, que este vendría siendo el tejido conectivo de las glándulas. También da origen a lo que es el músculo, el tejido conjuntivo y componentes peritoneales de la pared del intestino. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal. Bueno, tenemos que nosotros en el periodo en que los pliegues corporales laterales se aproximan entre sí y a cada lado del tubo va a ocurrir la especificación regional del tubo digestivo en distintos componentes. Esta especificación se va a dar por un gradiente de concentración de ácido retinoico que va a ir desde la faringe hacia el colon. En la faringe, la faringe va a estar expuesta a concentraciones muy bajas o nulas de ácido retinoico y en el colon va a estar expuesto a mayores concentraciones de ácido retinoico. Este gradiente nos va a provocar la expresión de factores de transcripción en distintas regiones del tubo, como es el gen SOX2 que va a derivar al esófago y al estómago, el PDX1 que va a derivar al duodeno, el CDXC que va a derivar al intestino delgado y el CDXA que le va a dar origen al intestino grueso y al recto. Bueno, luego vamos a tener el gen Sonic Hedgehog, que va a ser una interacción epitelio-mesénquima que se va a dar en todo el tubo intestinal. Este gen va a provocar una regulación positiva de factores en el mesodermo, que a su vez va a determinar el tipo de estructuras que forman el tubo digestivo, como lo son el estómago, el duodeno, el intestino delgado, etc. Bueno, un ejemplo de, de este gen es que pues en la región del límite caudal del intestino medio y en todo el intestino posterior, la expresión de este gen se va a determinar una expresión acotada de los genes HOX en el mesodermo
Y ya una vez que el mesodermo quede especificado por medio de este código, se instruye al endodermo para así formar los distintos componentes de las regiones del intestino medio y posterior, entre ellas también parte del intestino delgado, el ciego, el colon y la cloaca. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre el intestino anterior. Ok, bueno, tenemos que más o menos en la cuarta semana el divertículo respiratorio, o también llamado yema pulmonar, va a salir de una pared ventral del intestino anterior. Justo este va a estar en el límite, por así decirlo, con el intestino faríngeo. Va a quedar separado por el tabique traqueoesofágico de la porción dorsal del intestino anterior. Entonces, pues tenemos que el intestino anterior va a quedar dividido en una parte ventral, que es el primordio respiratorio, y en una dorsal, que es el esófago. Bueno, eso como una pequeña descripción de su origen. Entonces, ahora tenemos que al inicio el esófago va a ser corto, pero con el descenso del corazón y los pulmones va a crecer durante el segundo mes aproximadamente. Bueno, ahora voy a pasar a mencionarles un poco del estómago. Tenemos que va a iniciar en el intestino, bueno, del intestino anterior en la semana 4 como una dilatación fusiforme muy cerca del divertículo respiratorio. Algo que afecta también en este, pues, es el crecimiento de la región esofágica para que el estómago, pues, tenga su posición por abajo del diafragma, ya que si esto no pasa, pues, se podría dar una hernia diafragmática en la que el estómago queda en la cavidad torácica comprimiendo los pulmones. Ya pues en las siguientes semanas, con el crecimiento de la región esofágica, va a cambiar la posición y el aspecto del estómago, obviamente, más que nada por los diferentes ritmos del crecimiento de regiones y los cambios de posición de los órganos circundantes. Bueno, ahora tenemos que el estómago pues va a tener ciertas rotaciones. Va a rotar en 90 grados en sentido de las manecillas del reloj en su eje longitudinal, hacia el lado izquierdo, al frente y al lado derecho, y finalmente a la parte posterior. Y es así como el nervio vago izquierdo, que antes solo inervaba pues el lado izquierdo del estómago, lo va a hacer ahora con su pared anterior. Bueno, otra cosa que pasa durante esta rotación es que se forman las curvaturas mayor y menor, ya que en la pared posterior original del estómago va a crecer más rápido que la anterior. Sus extremos cefálico y caudal, que estaban antes en la línea media, van a, pues, a cambiar de región a la región pilórica o caudal, que se va a la derecha y arriba, y la porción cardíaca o cefálica a la región izquierda y un poco inclinada ligeramente hacia abajo. Entonces así es como el estómago va a asumir su posición final, por así decirlo, con su eje orientado desde arriba a la izquierda y pues de la izquierda abajo a la derecha. Los extremos cefálico y caudal, que les había mencionado antes, se van a ubicar inicialmente pues en la línea media, pues como vemos van a ir cambiando. Bueno, ahora hablando del mesenterio ventral, al tiempo que el hígado va a crecer hacia esta región, el mesodermo que forma el mesogastrio ventral se va a adelgazar y va a contribuir a las porciones del mesenterio ventral, que primero sería el aumento menor que conecta el estómago con el hígado, y segundo el ligamento falciforme que conecta el hígado con la pared ventral del cuerpo. Ok, pasando a la rotación del estómago, tenemos que esta se origina por efecto de la rotación a la posición de los puntos de fijación del mesogastrio dorsal que va hacia la izquierda, lo que origina un espacio detrás del esófago denominado bolso metal o saco peritoneal menor. La rotación tira del aumento hacia la derecha y durante la semana 5 el primordio del vaso aparece en proliferación mesodérmica. Entre estas se puede ubicar entre las hojas del mesogastrio dorsal.
Al progresar esta rotación, el mesogastrio dorsal se elonga y la porción ubicada en el vaso y línea media dorsal se desplaza hacia la izquierda y se adhiere al peritoneo de la pared abdominal posterior por la fascia de Toll. El vaso queda conectado en la pared corporal posterior en la región del riñón izquierdo por medio del repliegue. Este repliegue se le puede conocer como repliegue espleno-renal del peritoneo y del estómago por medio del repliegue gastroesplénico. Esta elongación y la fijación del mesogastrio dorsal a la pared corporal también se determinará a la posterioridad la posición final del páncreas. Pasando a lo que es el duodeno, tenemos que su segmento terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio constituyen al duodeno. La unión de estas dos estructuras ocurre en un punto justo distal al sitio de origen de la yema hepática. Al tiempo que el estómago rota, el duodeno adquiere una configuración de asa en forma de C y rota hacia la derecha. Esta rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, desplazará al duodeno de su posición inicial en las líneas media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. El páncreas y la mayor parte del duodeno quedan adosados a la pared corporal posterior y cabe resaltar que una pequeña porción de la región distal del duodeno, la cual también se puede conocer como bulbo duodenal, conserva la extensión del mesenterio y permanece separada de la pared posterior del cuerpo. En la siguiente diapositiva hablaremos del desarrollo del hígado y la vesícula biliar. Tenemos que durante el segundo mes la luz del duodeno se oblitera por la proliferación de células de sus paredes. Sin embargo, se recanaliza después en una posterioridad. Debido a que el intestino anterior es irrigado por la arteria ceálica, el tanto intestino medio recibe la sangre por la arteria mesentérica superior y el duodeno está irrigado por ramas de ambas arterias. En el sistema biliar y el hígado se originan del intestino embrionario, específicamente en su porción anterior. Inicialmente a la cuarta semana o el día 22 surge un divertículo de la cara ventral del intestino interior. Finalmente lo que se podrá considerar como el duodeno. Esta va en forma craneal a la pared del saco vitelino y caudal hacia su dilatación, la cual formará más adelante al estómago. El desarrollo del hígado depende de una interacción entre la invaginación endodérmica del intestino anterior y pues varias células mesenquimatosas del tabique transverso. El divertículo hepático, por su parte, se separa inicialmente en una porción craneal y caudal, siendo la caudal la que da origen al conducto cístico y la vesícula biliar. Por otra parte, la craneal a los conductos hepáticos y conductos iliares. A medida que el divertículo craneal se extiende hasta el mesenquima del tabique transverso, este fomenta la formación del endotelio y de las células sanguíneas. A partir de células mesenquimatosas, las células endodérmicas se diferencian en cordones de las células hepáticas y también forman el revestimiento epitelial de los conductos biliares intrahepáticos. Y bueno, tenemos como puntos claves que un esquema de la formación de estas dos estructuras. Primero se da la invaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior a la mitad de la cuarta semana. Esto generará un esbozo hepático o cordones de cells que dan una proliferación rápida que se introduce en el septum transverso. Esto, por su parte, origina el conducto del colédoco o vesícula biliar y el conducto cístico, los cuales se pueden observar en la imagen de la izquierda, y también dan origen al parénquima hepático, que por su parte en esta se pueden encontrar las células hematopoyéticas de Kupfer y el tejido conectivo, el cual se origina del septum transverso.
Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre el intestino medio. En un embrión de 5 semanas, el intestino medio va a estar suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto, y este mesenterio corto se va a comunicar con el saco vitelino por medio del conducto vitelino, que también es conocido como pedículo vitelino. En el adulto, el intestino medio comienza justo en un sitio distal al punto del ingreso del colédoco en el duodeno, y este se termina en la región en donde se unen los dos tercios proximales del colon transverso con su tercio distal. Y el intestino medio va a recibir su irrigación de la arteria mesentérica superior en toda su extensión, que es la arteria que les marqué en este diapositiva, en rojo. Y bueno, el desarrollo del intestino medio. El desarrollo del intestino medio se va a caracterizar por una elongación rápida de este órgano y de su mesenterio. Este mesenterio deriva en la formación de la asa intestinal primaria, y también en su ápice, o sea, su punto o su extremo, el asa conserva una conexión estrecha con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. La rama cefálica del asa se desarrolla para poder formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. Y la rama caudal entonces se va a convertir en la región inferior del ilion, del ciego, el apéndice y el colon ascendente, perdón, y los dos tercios proximales del colon transverso. Bueno, la hernia fisiológica. El desarrollo de la asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, que particularmente es de su rama cefálica. Y ya que hay un crecimiento y expansión rápida del hígado, pues la cavidad abdominal se va a volver muy pequeña por un rato para poder contener todas las asas intestinales. Y por esto, durante la 6ª semana del desarrollo, se empiezan a desplazar a la cavidad extraordinaria contenidos dentro del cordón umbilical. Bueno, la rotación del intestino medio. Bueno, a la par de su incremento de longitud, el asa intestinal primaria rota en torno a un eje que es formado por la arteria mesentérica superior. Si se mira de frente, esta rotación ocurre en sentido contrario a las manecillas del reloj y alcanza alrededor de 270 grados una vez que se completan. Incluso durante la rotación continua, la elongación del asa del intestino delgado y el yeyuno y el ilion forman una serie de asas plegadas. Y de igual modo, el intestino grueso se elonga en grado considerable, pero este no va a participar en el fenómeno de plegamiento. La rotación entonces ocurre durante la herniación, que es alrededor de 90 grados, y también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal, que son los 180 grados restantes. Bueno, la retracción de las asas herniadas. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. De hecho, no se conoce con precisión los factores responsables de esta reducción, pero sí se piensa que la regresión del riñón mesonéfrico, la disminución del crecimiento del hígado, y al igual que la expansión de la cavidad abdominal, pues juegan papeles importantes. De hecho, el segmento proximal del yeyuno, que es el primero en retornar a la cavidad abdominal, queda ubicado en el lado izquierdo. Y las asas que reingresan a continuación se establecen en forma gradual en una posición cada vez más a la derecha. La llama secal, que esta aparece alrededor de la 6ª semana, a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última estructura del intestino que regresa a la cavidad abdominal. Y de manera temporal, esta va a permanecer en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado. Y a partir de ahí, esta va a descender hasta la fosa ilíaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y el ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Y durante todo este proceso, el extremo distal de la yema cecal da origen a un divertículo estrecho, que este va a ser el apéndice. Y ya que el apéndice se desarrolla durante el descenso del colon, su posición final a menudo es posterior al ciego o al colon. Y esta posición del apéndice se va a denominar retrocecal o retrocólico, respectivamente. Bueno, los mesenterios de las asas intestinales. El mesenterio de la asa intestinal primaria, o mesenterio propiamente dicho, experimenta cambios profundos con la rotación y el plegamiento del intestino. Y cuando el segmento caudal del asa se desplaza hacia la derecha de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal gira en torno al origen de la arteria mesentérica superior. Y a pesar de estos cambios de posición, el mesenterio para el intestino medio y el intestino posterior pues sigue siendo una sola entidad, desde el ángulo duodenojejunal hasta el nivel del mesorrecto.
y de hecho en algunas regiones se considera como mesenterio libre. Estos van a incluir el mesenterio propiamente dicho del yeyuno y del ilion, el mesocolon transverso, el mesoapéndice, el mesosigmoides y el mesorrecto. En otras regiones, como los segmentos ascendente y descendente del colon, el mesenterio queda adherido al peritoneo de la pared posterior de la cavidad corporal por una capa de fascia, que esta capa de fascia va a ser la fascia del toile, que va a estar ubicada entre las dos hojas de peritoneo. Y el hecho de que todo el mesenterio sea continuo tiene relevancia para los procedimientos quirúrgicos que implican a este tejido, al igual que el plano que crea la fascia de toile. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el intestino posterior. El intestino posterior da origen al tercio distal del colon transverso, también al colon ascendente, el sigmoides, el recto y el componente superior del conducto anal. Y el endodermo del intestino posterior también va a formar el recubrimiento interno de la vejiga y de la uretra. La porción terminal del intestino posterior ingresa en la región posterior de la cloaca denominada conducto anorrectal primitivo, y el alantoides ingresa en la región anterior denominada seno urogenital primitivo. Bueno, aquí describiendo la cloaca, tenemos que es una cavidad cubierta por endodermo que en su límite ventral va a estar cubierta por ectodermo superficial. Bueno, este límite entre el endodermo y el ectodermo, que como se puede observar un poquito en las imágenes, va a constituir la membrana cloacal, que pues es una capa de mesodermo, el tabique urorectal, que va a separar la región entre el alantoides y el intestino posterior. Este tabique va a derivar, de una capa de mesodermo existente entre esas dos estructuras. Bueno, al tiempo que el embrión crece y se continúa en el pliegue caudal a la punta del tabique urorectal, va a quedar ubicado en un sitio pues, más cercano a la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se va a romper y va a generar la apertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Bueno, en el segmento superior o 2/3 del conducto anal deriva del intestino posterior, perdón. El segmento inferior o 1/3 va a derivar del ectodermo que circunda, al proctodeo, creo. Bueno, el ectodermo de la región del proctodeo que cubre la parte de la superficie de la cloaca va a proliferar y a invaginarse para dar origen a la foseta anal. Bueno, de esta manera la degeneración de la membrana cloacal, ahora denominada membrana anal, por eso que les mencioné antes, va a permitir que se establezca la continuidad entre los dos segmentos superior e inferior del conducto anal. Debido pues que el segmento caudal del conducto anal se va a originar a partir del ectodermo, va a recibir la irrigación de las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas internas. Bueno, sin embargo, pues el segmento cefálico del conducto anal se va a originar a partir del endodermo y por ello va a estar irrigado por la arteria rectal superior. Voy a hablar sobre las correlaciones clínicas del sistema digestivo. Vamos a comenzar con las anomalías esofágicas, que dentro de esta nos vamos a encontrar con la atresia esofágica, que esta puede presentarse con o sin fístula traqueoesofágica. Esta se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique traqueoesofágico o algún efecto de algún factor mecánico que impulse la pared dorsal del intestino en sentido anterior. Esta, en su variedad más frecuente, en la región proximal del esófago, termina en un saco ciego y la porción distal se conecta con la tráquea por medio de un conducto estrecho justo por encima de la bifurcación. Esta nos va a impedir el paso normal del líquido amniótico hacia el tracto intestinal, lo que nos va a determinar la acumulación de líquido nos va a determinar una acumulación excesiva de líquido en el saco amniótico.
Además de esta atresia, tenemos que el lumen del esófago puede estrecharse, lo que nos va a originar la estenosis esofágica, que sería otra malformación. Esta se puede deber a una recanalización incompleta o anomalías vasculares o accidentes que comprometan al flujo sanguíneo. También tenemos que en ocasiones el esófago no se elonga en un grado suficiente y el estómago es atraído hacia el hiato esofágico del diafragma, y esto nos va a ocasionar una hernia hiatal congénita. Luego tenemos a las anomalías gástricas, que dentro de ella vamos a encontrar la estenosis pilórica, que se presenta cuando las musculaturas circulares y en menor medida longitudinales del estómago se hipertrofian. Esta malformación se va a caracterizar, por un estrechamiento casi completo de la luz del píloro, que obstruye el paso de los alimentos y da origen a un vómito muy intenso. En muy pocos casos, nuestro píloro va a presentar atresia y otras malformaciones que son derivadas de las anomalías gástricas, pero suelen ser muy raras. Serían las duplicaciones y la tabicación prepilórica. Luego vamos a tener a las anomalías del hígado y de la vesícula biliar. Para empezar, vamos a tener 3 malformaciones que van a ser muy comunes, que va a ser las variaciones de los lóbulos hepáticos, los conductos hepáticos accesorios y la duplicación de la vesícula biliar. Pero lo que más destaca aquí es la arteria biliar extrahepática, la cual suele ser un defecto que puede corregirse solamente si los pacientes que la presentan tienen conductos proximales permeables. De no ser así, suelen morir, o a menos que se metan a un trasplante hepático. Otro problema en cuanto a la formación de los conductos que ocurren en el hígado suele ser la artesia o la hipoplasia de los conductos biliares intrahepáticos, que esta anomalía suele ser un poco frecuente y suele derivar de las infecciones fetales. Luego tenemos las anomalías pancreáticas. Bueno, nosotros tenemos que en la yema pancreática ventral presenta 2 componentes que por lo común se fusionan y van rotando en torno al duodeno, de tal modo que se ubican por debajo de la yema pancreática dorsal. Sin embargo, en algunas ocasiones la porción derecha en la yema ventral migra siguiendo su ruta normal, pero la izquierda migra en dirección opuesta, lo cual hace que el duodeno quede rodeado por tejido pancreático y se forme así el páncreas angular, la cual es una malformación que en ocasiones puede estrangular al duodeno y genera una obstrucción completa. Aquí también es posible que nosotros identifiquemos tejido pancreático accesorio en cualquiera de los sitios, desde el extremo distal del esófago hasta la punta del asa intestinal primaria, que casi siempre esta se va a ubicar en la mucosa del estómago y en el divertículo de Meckel, donde se pueden mostrar todas las características histológicas del páncreas. Luego vamos a tener a las anomalías del intestino posterior, en las cuales vamos a encontrar 3 anomalías muy comunes. La primera serían las fístulas rectouretales y rectovaginales, que estas son producto de anomalías en la formación de la cloaca, del tabique urorectal o de ambos. Luego tenemos las fístulas y las arterias rectoanales, que varían en gravedad y pueden corresponder a un tubo estrecho o un remanente fibroso conectado con la superficie del perineo.
Este defecto se debe a la expresión inapropiada de genes durante la señalización del epitelio mesénquima. Esta también, bueno, dentro de esta podemos encontrar la malformación del ano imperforado, que esta ocurre cuando la membrana anal no se rompe. Y por último, vamos a tener al megacolon congénito, que va a ser producto de la ausencia de los ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Y vamos a tener que estos ganglios van a ser pues integrados por células de la cresta neural que van a migrar en los pliegues desde los pliegues neurales, perdón, hacia la pared del intestino. Y ya esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.